Es el paso clave para llevar la alta velocidad, la de verdad, hasta Granada, y su dificultad sigue dando problemas. Tal es así que compagina tramos muy avanzados y a buen ritmo de ejecución y otros prácticamente congelados o con importantes retrasos. Y todo con la tensión de tener que terminarse a tiempo para poder entrar en los fondos europeos. Las obras de la variante de Loja siguen dando una de cal y otra de arena, y te lo cuento en este vídeo. No es el primer vídeo que dedicamos a este tramo de la línea entre Antequera y Granada capital, y es que han sido muchos los contratiempos que se ha ido encontrando, incluso un yacimiento arqueológico, pero ahora parece compaginar todas las fases posibles, desde tramos con obras de diverso desarrollo hasta incluso aún otros con los trámites de expropiación, alguno también con adjudicaciones ya hechas pero sin pasar a las obras, algo que añade incertidumbre a un tramo de gran complejidad por su orografía y que tiene ese horizonte máximo del 2026 para ser concluido si quiere entrar en financiación europea, una aportación de no pocos millones clave para su buena ejecución. Y es que la dificultad del paso por esa zona de la provincia de Granada, que incluirá nueva estación a las afueras de la propia Loja, tiene tramos casi acabados, en obras de todo tipo e incluso otros sin comenzar o en fase de tramitación de permisos medioambientales y patrimoniales. Además, Adif ha convocado las actas previas de ocupación para el tramo de la A92 entre el 16 y 18 de julio y la licitación del segundo tramo de la variante de Loja se está alargando y preocupan los plazos para poder tenerse listos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El tramo clave de esta preocupación es el de la zona de Río Frío, donde formalmente las obras llevan 2 meses en marcha, pero donde las máquinas aún no están trabajando sobre el terreno para el primer tramo licitado, un retardo que no se acaba de comprender ni explicar y que, dado lo justo del calendario, resulta aún más desconcertante. Todo básicamente porque aún se siguen tramitando los permisos patrimoniales, ambientales o de infraestructuras. Todo mientras el resto de gestiones siguen en marcha, siendo la más significativa la que se corresponde con el segundo tramo, el que marcha en paralelo a la autovía A92 y bajo la Sierra Gorda de Loja, donde ya se conocen las fechas para el levantamiento de las actas previas para las expropiaciones de las parcelas afectadas por la construcción de esta infraestructura. Aunque en el caso del último sector, el proyecto sigue en fase de redacción, aunque la relación de fincas afectadas por las expropiaciones se diera a conocer el pasado marzo. Un pozo negro burocrático que una vez más complica unos trabajos ya de por sí complejos y justos en su calendario. Y es que aunque los procesos de expropiación deberían ser rápidos, lo cierto es que suelen complicarse. Por ejemplo, en el mismo tramo, en el pasado, otros procesos similares se alargaron entre unas cosas y otras cerca de un año hasta que comenzaron los trabajos. Un plazo que, de repetirse aquí, podría hacer imposible tener lista la obra para ese límite de finales de 2026. Todo a pesar de que en otras partes la cosa esté casi acabada o muy avanzada. Y es que este segmento presenta múltiples dificultades técnicas dada su complejidad, como la inclusión de túneles y viaductos largos, uno de ellos que ya causó polémica puesto que sobrevuela 2 polígonos industriales dentro del término municipal de Loja, el Manzanil 1 y las cooperativas agrícolas San Isidro y Los Gallombares. También se verá afectada la parcela que ocupa la conocida área de servicio Los Abades, que se expropiará de forma forzosa. Mientras tanto, en el sector de Río Frío, aunque las obras tendrían que haber comenzado en mayo, problemas con permisos de movimientos de tierras lo están retrasando todo, algo que se suma a otro de los puntos delicados de esta mega obra, el de cultura y patrimonio, para contar con autorizaciones para la construcción cerca de elementos o enclaves arqueológicos como la villa romana de El Salar, el cruce de carreteras o incluso el que concierne a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para poder actuar en la zona que cruza el arroyo Plines. Un galimatías en temas burocráticos que alargan estas obras demasiado y que parecen ir a peor cada año que sumamos al calendario.
Todo esto contrasta con la buena marcha y ritmos de las obras en la provincia vecina de Almería, al menos en sus tramos hacia Murcia, y que repasamos hace pocos días en otro vídeo, y que incluye varios tramos difíciles de ejecutar o varios soterramientos. Todo ello hará posible que la capital almeriense tenga al fin una conexión digna con Murcia en 2026 y siempre que no haya imprevistos, aunque eso sí, todo sigue en el aire en su vertiente norte, hacia Granada, el tramo más retrasado de todo el corredor mediterráneo y que todo apunta no tendrá grandes avances hasta que se concluya lo ahora en marcha tanto entre Almería y Murcia como en la variante de Loja, por lo que este trazado, con puntos también muy complejos, se va a alargar no pocos años, siendo quizá el más decisivo para Almería al conectarse al resto de Andalucía o Madrid, pero también para Granada, que mejoraría notablemente sus conexiones ferroviarias con todo el arco mediterráneo. Muchos puntos y lugares delicados que, como veis, avanzan de formas muy distintas y que seguirá teniendo el foco de la actualidad, por lo que no le quitaremos el ojo de encima y contaremos lo más destacado en próximos vídeos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.